Pues le doy mil gracias al Señor una vez más que puedo estar aquí, ¿verdad? Compartiendo juntos la palabra, ¿no? Y, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque, así como dice tu palabra, Señor, tú has revelado, Señor, has abierto nuestros ojos para poder entender las Escrituras, Señor. Gracias que tú pones el deseo en nuestro corazón de buscar de ti, Señor, que tú eres el que pone el deseo en nuestro corazón de leer tu palabra, Señor. Y por todo ello te damos gracias, Señor. Sabemos que tu palabra es vida y nos reconforta de día a día, Señor. Y por todo ello te damos gracias en el nombre de Jesús. Lo que el Señor me estuvo hablando, ¿verdad?, en este tiempo, que la vez pasada compartí con ustedes también, sobre algo similar, ¿no? Que es andar por fe y no por la vista. En esta ocasión me estuvo ministrando sobre vivir por la fe. Vivir por la fe. En Gálatas 2:20, tomando, ¿verdad?, la escritura de Gálatas, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está hablando, ¿verdad?, de un cambio de vida. Pablo está hablando de un cambio de vida, de un estilo de vida diferente, ¿verdad?, a la vida que todos nosotros, por naturaleza, estábamos confinados, ¿verdad?, a vivir antes de venir a Cristo. Y lo primero que Pablo está mencionando en este versículo, ¿verdad?, es la negación del yo. Si nosotros queremos vivir por fe, lo primero que tiene que negarse es uno mismo, ¿verdad? Niéguese cada uno y sígame, dice el Señor Jesús. Es la negación del yo y la exaltación de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Verdad? Quien nos rescató y nos hizo, ¿verdad?, participantes de su vida. Ahora, ¿cuál era esa vida, verdad?, la cual nosotros estábamos confinados, encerrados, recluidos a vivir, ¿verdad?, y de la cual Dios nos ha librado a través de Cristo. Y es la muerte. Y sí, parece contradictorio, la vida, la muerte. Es la muerte. ¿Nunca has oído decir la frase, verdad, está muerto en vida? Hablando de una persona que está viva, que tú la ves que se mueve, mas sin embargo está sin esperanza, su corazón está seco, ¿verdad? Está seco, sin vivir, vacío en su interior. Una persona que está viva, pero está muerta en vida. Efesios capítulo 2, en el versículo 1, nos habla de esa vida, ¿verdad? Y de esa vida que nosotros pensamos que es vida, ¿verdad?, y que el mundo piensa que es vida, ¿verdad? Sin Cristo, mas sin embargo estás muerto. Y Él nos dio vida a vosotros. ¿Cómo nos da vida si estuviéramos vivos? ¿Verdad? Porque estábamos muertos. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿verdad? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, os dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero todavía estamos aquí en este mundo. Todavía estamos aquí en este mundo. Pero ya no estamos en la condición que está el mundo que no conoce a Cristo, muerto en sus delitos y pecados. Y aún seguimos dentro de este mundo, pero dice la palabra: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. De modo que estamos aquí, pero somos guardados, ¿verdad?, del mal. ¿Y cómo nos vamos a desenvolver dentro de este mundo, que por cierto es contrario, ¿verdad?, a lo que ahora somos en Cristo Jesús? Primera de Juan 5:19 dice: y sabemos que somos de Dios, y el mundo, un poquito del mundo, no, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Lo primero que Pablo mencionó en Gálatas, ¿verdad?, es la negación de yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mientras que yo esté entronado, como lo vemos, ¿verdad?, en la arrogancia de los hombres, ¿verdad?, piensan que ellos son capaces de hacer todas las cosas, que ellos son capaces de resolver todos los asuntos, que ellos son capaces de... Y no saben que, como dice la Escritura, ¿verdad?, que su vida, ¿verdad?, es como la flor del campo. Hoy están aquí, mañana no están. La vida del hombre sin Cristo no tiene eternidad. La vida del hombre sin Cristo está destinada a morir eternamente. Lo otro que ¿verdad?, tenemos que tener en consideración, ¿verdad?, para vivir, ya no solamente la negación de yo, para vivir por fe, sino también, ¿verdad?, desprendernos, quitarnos, ¿verdad?, para que tome lugar lo próximo. Y lo que tenemos que quitarnos es la justicia propia. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y vuelve a mencionar lo mismo, la exhortación a que tenemos una vida diferente. Lo menciona en el 2, lo menciona en el 4, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y vuelve lo mismo, ¿no?, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. El 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nótese que hay un antes y un después. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un despojarse, ¿verdad?, de esa vieja naturaleza. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron, verdad? Lo primero que hicieron, ¿verdad?, se vieron que estaban desnudos, desprovistos de la cobertura de Dios, de la justicia y la santidad de Dios. ¿Y qué es lo que tomaron? Hojas de higuera y se hicieron sus propias vestiduras.
lo cual habla en tipología de la justicia propia. Dios clasifica, ¿verdad?, la justicia del hombre como un trapo de inmundicia, Isaías 64:6. Y cuando Dios lo llamó, ¿verdad?, dice, al oír, ¿verdad?, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y esto nos enseña que la justicia humana delante de la presencia de Dios es igual que si estuvieras desnudo. La justicia del hombre, ¿verdad?, la justicia humana delante de la presencia de Dios es igual que si estuvieras desnudo. Es insuficiente para justificarte delante de Dios. De modo que tenemos que despojarnos de ellas y ser revestidos de la justicia de Dios. No nos podemos desvestir sin que antes Dios mismo haya hecho, ¿verdad?, la provisión de ello. Lo mismo que hizo con Adán y Eva en el verso 21 de ese mismo capítulo de Génesis. Los vistió de su justicia. Quien nos desviste es Dios mismo. Quien nos desviste a nosotros. Nosotros no podemos por nosotros mismos despojarnos. Pero Dios es el que nos desviste a nosotros mismos, ¿verdad? Dejarnos ver delante de Él lo que nosotros somos, ¿verdad? Y Él también nos reviste de su justicia, mostrando la gracia y el perdón y el sacrificio, ¿verdad?, en el sacrificio de Cristo en Jesús, en la cruz. En Gálatas 3:27 dice, los que hemos sido bautizados en Cristo, estáis revestidos de Él. Por eso Pablo declaró, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo primero que hay es la negación, ¿verdad?, de yo. Y lo segundo, ¿verdad?, para poder caminar delante de Dios, ¿verdad?, en la fe de Dios, es desvestirnos de la justicia propia y revestirnos de Él. Son dos cosas vitales para eso. Pablo le da el orden correcto, ¿verdad?, porque así fue como lo determinó, ¿verdad?, y así fue como él lo plasmó, ¿no?, en la Escritura. Si no estás confiando en tus habilidades y cubierto de tu autojustificación, no puedes vivir en la fe del Hijo de Dios. Vivir en la fe del Hijo de Dios es de tanta importancia, y yo diría vital, para nuestro caminar y vivir, ¿verdad?, dentro de este mundo. Todos los que en verdad han conocido la verdadera justicia de Dios, ¿verdad?, caminamos con Dios y viven en la fe de Él. La fe de Dios es la esperanza en que cada una de las promesas de Dios para nosotros, no solo, ¿verdad?, no solamente para esta vida, sino también para la venidera. La fe, ¿verdad?, la fe en Dios es poner toda nuestra confianza en Él. Toda nuestra confianza en Él. Y no movernos de ahí. Ya, y yo lo puedo ilustrar, ¿verdad?, como se rinde un niño en los brazos de sus padres. ¿Verdad?, que él sabe que tienen cuidado de él, que lo están sosteniendo. No sé, yo creo que hasta la ilustración en lo natural se quedaría corta, ¿no?, con el cuidado que Dios tiene de nosotros. Pero bueno, yo sé que hay teólogos que van a decir, bueno, pero esa definición está un poco... Entonces por eso es que vamos a leer lo que dice Hebreos 11:1, a ver si es verdad. Es pues la fe, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también el diccionario define como fe la creencia en, devoción a o confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. También define la fe como la creencia en y devoción a Dios.
Ahí están las dos significados de la fe. Lo que la palabra de Dios nos enseña en Hebreos 11:1 y lo que el diccionario dice. Si deseamos que nuestra relación con Dios sea transparente en Él, es a partir de la fe. Y de la fe en Él. De verdad, de creer de su existencia, de su omnipotencia. ¿Verdad? Como dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es la creencia en Dios, el único y verdadero, sin verlo en realidad. Y si deseamos ser de su agrado, también es a través de la fe. El 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No nos machaquemos más, ¿verdad? Ni le des más vuelta. Dice que es imposible. El hombre en la religiosidad piensa, ¿verdad?, que le está agradando a Dios. Pero lo que verdaderamente agrada a Dios es la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo, la fe en Él. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay dos palabras que Pablo utiliza, ¿verdad?, en esta, Pablo, ese ya es el hábito, ¿no?, de qué fue que escribió. En Hebreo, el autor del Hebreo, capítulo 11:1, hay dos palabras que utiliza, ¿verdad? La palabra certeza y la palabra convicción. Son dos palabras que se utilizan. Y la palabra certeza es la palabra pleroforia. Y esta palabra significa una plenitud, abundancia, plena certidumbre, plena confianza. ¿Verdad? Y en Hebreo 1, ¿verdad?, la palabra es upostasis, y es estar bajo, ¿verdad?, y es apoyo. Upo, debajo, y istemi es estar en pie. En otras palabras, estar firme, parado firme en esa fe, con plena certeza, ¿verdad? Una garantía, una realidad. Da como la silla en la cual tú estás sentado ahora, que tú tienes la garantía que te está sosteniendo. Si no, no te sentaras en la silla. Así mismo tenemos que nosotros, ¿verdad?, descansar, ¿verdad?, en esa fe. Y la palabra convicción es la palabra elencho, que quiere decir convencer, refutar, reprender. En Hebreo 11:1, convicción es convencimiento que se tiene sobre algo, poseer razones. Pablo lo da en el sentido correcto en Filipenses 1:6 cuando dice, estoy persuadido. Es la palabra que utiliza Pablo, que es la palabra convencido, conquistado, de que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy persuadido. Él le da la esencia, ¿verdad?, la verdadera definición a lo que se está hablando en Hebreos capítulo 11:1. Y el interlineal lo lee de una manera que a mí me gusta la manera que lo dice, porque lo plasma tal y como es, ¿verdad? Y es la fe de lo que se espera, la base segura, como la base de un puente, ¿verdad?, que está segura, que los carros pueden, hay una seguridad, hay una convicción de que si tú pasas un camión por ahí no se va a caer. Dice, y es la fe de lo que se espera, la base segura, la prueba convincente que no se ven. Eso es lo que lee el interlineal sobre ese versículo. Y es la fe de lo que se espera, la base segura, la prueba convincente que no se ven. En el mundo las personas dicen, yo vivo por fe. Pero vivir por fe no es lo mismo que vivir en la fe. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el mundo dice, yo vivo por fe. ¿Y en qué fe? En la fe, en la sociedad que va a ser mejor, en que el próximo presidente que va a venir va a traer cambios,
la fe en mis habilidades para poder resolver todas las cosas que necesito resolver, la fe en el piloto que cuando yo voy a viajar me va a llevar al otro lugar, pero una vez que llegas al destino ya esa fe quedó. ¿Y todo esto qué es? ¿Verdad? ¿Qué es lo que es el que la sociedad vaya a cambiar, el que el presidente sea diferente? ¿Todo eso qué es? ¿Qué es la fe en el dinero? ¿Qué es la fe en la economía? ¿Qué es la fe en todas esas cosas? Porque al final, ¿verdad? El cementerio está lleno de todas las personas que vivieron un día, ¿verdad? En esa fe también. Y perecieron ellos y pereció todo aquella, todas esas ideas y todas esas cosas. Pero la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, ¿verdad? Es para la vida eterna. No solamente para esta vida, sino para la postrera vida también. Una fe que no perece. Y no es lo mismo vivir por fe, ¿verdad? Que puede ser cualquier cosa, que vivir en la fe de Dios. Nuestra fe tiene un origen, tiene una fuente. Y la fuente de nuestra fe es Dios. Y no está limitada a este mundo ni a las cosas de este mundo, sino que va más allá de esta vida. Y por eso me preocupa, ¿verdad? Cómo hoy en día se está empleando la fe por algunos que predican. Limitando solamente a las cosas terrenales, ¿verdad? De la prosperidad. Ellos te hacen creer, ¿verdad? Lo que tú quieres, lo que ellos quieren que tú creas. Despertando en ti toda codicia. Pero cuando lo que ellos dicen no se cumple, entonces tú tienes falta de fe. Cuando lo que ellos te han prometido, ¿verdad? Invierte tu dinero y vas a prosperar porque Dios te prospera en todas las cosas. Indudablemente, yo no tengo duda de que Dios es el que me prospera en todas las cosas. Pero buscar primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Dios tiene cuidado de nosotros. No lo dice que tiene cuidado de la flor del campo, que de los pajaritos que están. Dice, ¿cuánto más de vosotros? El orden está cambiado, ¿verdad? Están poniendo su fe en las cosas terrenales y quitando, ¿verdad?, la principal fuente y la principal base de nuestra fe, que es la fe en Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, sale de tu casa y tu parentela, ¿tú crees que Dios no tenía cuidado de Abraham? ¿No lo prosperó durante toda su existencia? ¿No pasó así también con Jacob, con Isaac y con todos los que han depositado toda su fe en él? Dios tiene cuidado de nosotros. Pero estas personas te dicen, ¿verdad? Invierte todo lo que tú tienes, haz todo lo que tú tengas, porque a mí el Señor me ha mostrado que vas a prosperar en todas las cosas que eso. Pero cuando esas cosas no pasan, y el 99.9, fíjese que le voy a dejar una posibilidad, porque las probabilidades también es matemática, ¿verdad? Puede ser que exista alguien que a lo mejor se le cumple. Por probabilidades, no porque sea que Dios le habló a esa persona. ¿Okay? Pero por probabilidad. Cuando esas cosas no se cumplen, entonces ellos te dicen a ti que tú no tienes fe. Todo esto, ¿verdad?, va acompañado, ¿verdad?, de una ofrenda de fe. Cuya ofrenda de fe, ¿verdad?, ellos sí la reciben instantáneamente. ¿Verdad? Porque la misma fe que ellos están, el grado de fe que ellos están demandando de ti para que tú creas en la tontería que te están diciendo ellos, no se la están adjudicando ellos mismos para esperar esa ofrenda de fe. A ver, si tienes tanta fe, espérala, como yo espero la mía. Pero no, ¿verdad? Una ofrenda de fe. ¿Ofrenda de fe? Para que tú veas cómo los hombres usan palabras, ¿verdad?, que parecen bonitas, pero en realidad carecen de fundamento, de esencia y de vida. Ofrenda de fe. La palabra de Dios nos enseña que Dios repartió
una medida de fe a cada uno de nosotros. Si tú me dices a mí que yo no tengo fe, entonces Dios se equivocó con la medida mía. Romanos 12:2 dice, y por supuesto, seguro estoy que no se equivoca, ¿verdad? Es que, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Que está en Romanos 10:17. Y si lo que enseña de Dios no está correcto doctrinalmente, ¿qué tipo de fe, verdad, está llegando a través de los oídos? Porque si la fe viene por el oír, ¿verdad? Si la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y lo que yo estoy oyendo no es la palabra de Dios, entonces ¿qué es lo que está viniendo a mi oído que hace que esa fe, porque es un puente de comunicación, ¿verdad? El oír, el que nosotros podamos oír, eso viene, ¿verdad? Esos oídos se abren, vamos a ponerlo de esta manera así, por la palabra de Dios. Empezamos a conocerlo a Él tal como es Él. Empezamos a conocer las promesas de Dios para nuestra vida, ver que Él, todo lo que dice, ¿verdad?, es verdadero y es cierto. Si todo eso, ¿verdad?, que viene por el oír de su palabra, de lo que Él nos ha enseñado, ¿verdad?, es lo que hace que mi fe aumente, es lo que está diciendo, ¿no? Si yo estoy oyendo algo que no es de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a hacer con mi fe? ¿En qué yo voy a poner mi fe? Los que nos antecedieron a nosotros, ¿verdad?, en qué tenían puesta su fe, ¿verdad?, en esta vida o en la venidera. Los que nos antecedieron a nosotros, ¿en qué tenían puesta su fe? En esta vida, donde saben que Dios tiene cuidado. Pues sí, tenían puesta la vida en esta vida, pero en la venidera también. Y eso es porque conocieron y creyeron en las promesas que Dios le habló. En Hebreos capítulo 11, dice, por fe Abel creyó a Dios, más excelente sacrificio que Caín. Por fe Enoc fue traspuesto. ¿Dice eso? Por la fe. Por la fe en Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y aquí es donde dice el 6, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando habla de Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Fíjense que él no dijo, esto es mío, como había el anuncio que esta tierra es mía, ¿no? Sí, la tierra es tuya cuando te metan debajo de ella. Dice, por la fe habitó como extranjero. Él sabía para dónde iba. Nuestra vida en este mundo es una vida transitoria. Somos peregrinos. Para salir a un lugar que había que recibir, ¿verdad?, como herencia. Y salió sin ver a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y mira lo que dice el 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Verdad? Y aquí en el 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sino que mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, ¿verdad? Pues si hubiera estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía al unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibirlo. Si la fe tiene que ver con las cosas que son naturales y el tipo de fe que te están hoy en día enseñando, ¿verdad? Que tiene que ver con las cosas naturales, con las cosas de este mundo, entonces esta gente no tendría fe. Porque ellos no se quedaron, no se complacieron con esto. ¿Verdad? Ellos sabían que hay algo más. Excelente. Y así también habla de todos, ¿verdad? De todos aquellos, ¿verdad? Y aún de los que dice que no se puede, que ni tan siquiera se han mencionado, ¿verdad? Como Gedeón, Barak, Sansón, David. Y de todos aquellos que, mujeres y hombres que ni se mencionan aquí, porque imagínate, sería interminable la lista de aquellas personas que pusieron su fe y su esperanza en Dios. Y esto dice que aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Si el cumplimiento de que tú tienes fe es que se cumplan las cosas que tú has pensado que se deben de cumplir, mira, dice que aquí esta gente ni lo recibieron. Porque eso es lo que te dicen, cuando tú no lo recibes te dicen, tú no tienes fe. Punto. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando nosotros conocemos, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, sabemos en quién está puesta nuestra fe. Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Él nos sustenta de día a día. Y si en algo prosperamos es por su gracia. Y Él mismo nos saca adelante. Pero nuestra esperanza, como dice aquí, ¿verdad?, debe ser fundada, ¿verdad?, en el gozo que está más allá de nuestra vida. Cuando le podamos ver cara a cara, ¿verdad?, cuando le podamos conocer cómo que fuimos conocidos. Ahí está nuestra fe, ahí está nuestra esperanza, ¿verdad?, en el Dios de nuestra salvación. La fe en Dios requiere eso, que ¿verdad?, que yo, ¿verdad?, lo que soy yo, quede crucificado en el lugar junto a Cristo, ¿no? Y que nuestra justicia, ¿verdad?, sea quitada y sea revestida con la justicia de Dios. Porque si nosotros pensamos que somos algo por nosotros mismos, o pensamos que nuestra justicia es suficiente,
no podemos poner la fe en Dios. La fe en Dios tiene que ser transparente. ¿Verdad? Nuestra relación con Dios tiene que ser transparente. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros una medida de fe. Y tú sabes y tienes cuidado de nosotros lo que nosotros necesitamos de día a día, Señor. Nosotros no podemos decirte, Señor, qué es lo que tú nos tienes que dar, Señor, porque nosotros sabemos que tú tienes más que suficiente cuidado con nosotros, Señor. En todo lo que nosotros hagamos, Señor, lo único que podemos hacer es poner nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. Y pedirte, Señor, que siempre guíes nuestros pasos para hacer conforme a tu voluntad y no conforme a nuestra voluntad, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra. Gracias porque podemos venir, ¿verdad?, como tu iglesia delante de ti y rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos delante de ti. Porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Amén.